en la universidad, que me parece de las pocas instituciones del país respetable. Y bueno, pues demos comienzo. A la memoria de un rebelde, Heinrich von Kleist. Para esta tertulia desarrollé un riguroso análisis de crítica literaria a partir de la teoría barteriana estructuralista y algunos estudios que se relacionan con la recepción crítica de la obra de Kleist y a su vez con la estética de la recepción. Análisis riguroso, crítica literaria estructurada con los estudios más importantes de la mitad del siglo XX a la fecha. Bueno, eso digo yo porque mi pensamiento comprende las cosas de modo bien distinto. Yo, señores, confieso con verdadera vergüenza mi derrota. He intentado domesticar mi pensamiento de 1000 maneras, para que cuando le diga siéntate, se siente. Si le ordeno que mueva la colita, la mueva. Si le pido un muertito, se tumbe patas para arriba. Pero no es tan fácil, señores, y por más que he intentado educarlo con el látigo del miedo y la prudencia, solo he conseguido exacerbar en él la turbación del animal a medio domesticar. Resistencia salvaje fomentada por lecturas peligrosas. ¿Como cuáles? Pues el Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist. Es la historia de un vendedor de caballos que vivía plácidamente educando los hijos que su esposa le había dado en el temor de Dios y en el sentido del trabajo y la lealtad. No había entre sus vecinos quien no hubiera conocido su bondad o rectitud. El mundo había tenido en suma que celebrar su memoria, si él no se hubiera extraviado en el cultivo de una virtud. Mas el sentido de la justicia lo convirtió en bandido y asesino. De este modo comienza Kleist su historia y continúa. En cierta ocasión, salía Kohlhaas de su tierra con una recua de caballos relucientes y bien alimentados. Una vez alcanzado territorio sajón, frente al castillo del Junker Wenzel von Tronka, la primera de las 17 veces que por ahí había pasado, le exigieron cobro de peaje y una suerte de pasaporte. Kohlhaas pensó que todo el abuso y el trato grosero era cuestión del mayordomo y el alcaide, nada más equivocado. El Junker era un déspota. Después de soportar groserías y malos tratos, Kohlhaas no tuvo más remedio que ceder al atropello. O dejaba 2 de sus bellos animales en prenda o no lo dejaban pasar. Dejó los caballos y a su sirviente, provisto de dinero e instrucciones necesarias. Lo que sucedió apenas Kohlhaas dio media vuelta se resume en una vejación. El sirviente fue brutalmente golpeado y los caballos explotados de manera inhumana. Kohlhaas comenzó entonces un periplo institucional. Quería justicia, que se le restituyeran los daños. Vez tras vez desecharon su querella. El Junker era poderoso y una resistente red de complicidades lo arropaba. Llegado a este punto, señores, el simio que tengo en la cabeza y al cual llamo pensamiento, tan solo por no sentirme en un verdadero atraso evolutivo, se azotó de manera aparatosa contra los barrotes de su jaula. Aullaba de ese modo terrible de los simios cuando tienen miedo o han sido golpeados. Estaba exacerbado. Al pobre le daba igual si se trataba de una injusticia literaria o no. En efecto, señores, la literatura es peligrosa, y bien han hecho las dictaduras en prohibir o quemar libros, y mejor aún, hacen los profesores en aleccionarnos el pensamiento para ser, siempre y ante todo, inofensivos. Pues si no, sucede una desgracia, una terrible desgracia, una desgracia con nombre y apellidos: Alberto Ramírez. Es la historia de un estudiante que estaba por titularse y solicitó a la doctora Seidel, a quien consideraba la persona más brillante del colegio, que asesorara su tesis. No se comprendieron. Así dice mi abuelito cuando un matrimonio fracasa. Ramírez solicitó un cambio de tutor, solicitud rechazada. Entonces debía turnar el caso ante al Consejo Técnico de la Facultad para discutirlo en pleno, con estudiantes y profesores. Nueva solicitud rechazada. ¿Y por qué razón? ¿Cuál fue el argumento? No era la primera vez que un tesista cambiaba de tutor, y con toda seguridad no sería la última. Además, si uno puede cambiar de marido, de credo, de trabajo, de casa, de psicoanalista y hasta de sexo, ¿por qué no podría cambiar de tutor de tesis?
Ramírez comenzó entonces un periplo institucional. Vez tras vez desecharon su querella. El yunque era poderoso y una resistente red de complicidades lo arropaba. Llegado a este punto, señores, hasta mi pobre simio comprende algo importante. Ramírez no es Coljas. El personaje claistiano era un hombre muy querido, respetado, prudente y admirado por todos. Y si Ramírez es un tipo desagradable, maligno, parlanchín sin ton ni son, además de feo, ¿importa? ¿Hace eso diferencia? El hecho del hombre depende de su tono de piel, su credo, su lengua o de si es simpático. Si Ramírez hubiera leído con atención a Kleist, hubiera tomado la coordinación de letras modernas, tan siquiera durante media hora, departiendo galletitas de chocolate con café con un par de compañeros, en lo absoluto. ¿Y las consecuencias? A Ramírez le negaron un trabajo porque, ¿saben?, acosó a la doctora Ute. Además, su tesis no puede ser consultada hasta el día de hoy en la Biblioteca Central. Y en la biblioteca de la facultad tampoco. Bueno, no le quedó ni el gusto de una nota aclaratoria en su tesis, la cual me atrevo a reproducir para que nuestra apreciada academia juzgue su peligrosidad. La omisión del acostumbrado crédito al asesor de tesis en la primera página del presente trabajo obedece a todo lo expresado en y con referencia a mi denuncia interpuesta en contra de la doctora Seidel por abuso de poder y falta de ética profesional. Bueno, Ramírez no es Coljas, eso queda claro. Yo estoy años luz de la genialidad cleistiana y no estamos en el castillo de un yunker que tiene el poder de abusar impunemente al amparo de una red protectora creada por temerosos, admiradores, sirvientes y autoridades corruptas. ¿O sí? No, de ningún modo. Aquí estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México y si se ha perpetrado un caso de censura, seguramente las autoridades no tienen conocimiento de ello. De lo contrario, habrían llamado a cuentas a... No sabemos a quién, no sabemos quién es el censor, pero sí sabemos que las autoridades universitarias pedirían cuentas y sancionarían a quien resulte responsable, porque saben lo grave que es un caso de censura en la universidad, en especial en la Facultad de Filosofía y Letras, recinto donde se formaron los intelectuales más grandes del país: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, José Revuelta, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos el nombre del censor, pero sí sabemos que excluyeron a Ramírez de la fiesta cleistiana por insinuación superior de la audiencia de algo. Aun cuando ya tenía fecha y hora de mesa, aun cuando había participado al igual que todos en una convocatoria amplia e incluyente para hablar con pasión del genio de las pasiones. Y todo porque comenzó a circular un correo electrónico aludiendo a la reciente querella de la doctora Seidel. Ramírez comentó brevemente su experiencia querellosa con la doctora. Eso fue todo. Entonces le llegó una misteriosa llamada proveniente del teléfono rojo de un respetable doctor. Aparentemente no era el censor, para informarle que a causa de esos correos ya no podía participar en el coloquio dedicado al genio rebelde. Se le consideraba peligroso. ¡Peligroso! Kleist se atacaría de la risa, se hermanaría con mi simio de pensamiento para echar carcajada a pulmón abierto. Él sí sabía causar problemas y hacer escándalo. La tertulia literaria en su honor necesitaría prescindir de él, uno de los más grandes y exaltados autores alemanes. Otra cosa, se le pidió amablemente a Ramírez que no se presentara el día de hoy. Su sola presencia molesta, preocupa e incomoda. Y cómo no, si es un problemático, un tipo peligroso, y da igual si habla de los ecos de Montaigne en La Marquesa de O o de su querella fracasada en contra de la doctora Seidel. Lo diré con franqueza, querida academia. Ramírez no es un personaje literario interesante. Más interesante resulta mi tía, mezcla de la benigna de Galdós y el retorcido padre Karamazov. No se ha ocupado en cultivar una virtud, como lo hizo Coljas. No se ha convertido ni en bandido, ni en asesino, ni ha asolado una ciudad, ni ha prendido fuego a ningún castillo.
y sería absolutamente incapaz de reunir una cuadrilla de 400 hombres armados a su cargo. Nada de eso. Es más, Ramírez cedió en su querella, y a lo más que ha llegado es a presentarse con una cinta en los labios a modo de protesta. Y yo, que si tengo miedo, claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si la doctora dice que el simio no se titule, yo creo que no me titulo, pues no habrá un solo profesor del colegio que acepte trabajar conmigo. Ya hemos visto la suerte de los temerarios, periodistas asesinados, Carmen Aristegui se vio obligada a salir de la radio, la madre que en Chihuahua puso pancartas solicitándose castigar al asesino de su hija y más tarde fue asesinada. Por supuesto, uno debe tener miedo. Ahora imaginemos que soy profesor y no estoy de acuerdo con mi jefe inmediata, la coordinadora doctora Seidel. ¿Arriesgaría mis 3 o 4 horas de clase solo por un asunto moral? De ningún modo. Un lugar en la UNAM no se arriesga así como así. ¿Y por qué? Porque no hay otra universidad como esta en todo el país. Y si fuera un profesor que le debe su plaza a la doctora Seidel o le debe sus 40 horas de clase, ¿me arriesgaría? La pregunta es retórica, la respuesta es obvia. Bueno, apreciados señores, yo venía aquí a hacer un análisis sesudo de crítica literaria y no exhibir de la manera más desvergonzada las flaquezas de mi pensamiento, aún sin domesticar. Ustedes disculparán, señores, pero ya tendremos oportunidad de reunirnos más adelante, en nueva tertulia, aquí, en nuestra querida universidad, para hablar nuevamente de literatura. Gracias. ¡Bravo!